de la ciudad, además de ser un referente del socialismo histórico, te diría, es el presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de Relaciones Internacionales de la UBA, candidato ahora a senador nacional por el Partido Socialista. Dicho todo esto, todo lo que le voy a preguntar, y lo va a poder contar, porque obviamente es un funcionario público, ¿cuánto gana un subsecretario en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es el salario de un subsecretario? Ya que estamos hablando de salario, ¿cuánto gana Cavani, una chica de OnlyFans, el pibe que recién entra en comunicaciones? Lo que decía yo, por ejemplo, como te diga, recursos humanos, 1.500.000, petróleo y gas, 1.900.000. Por ejemplo, algunos que me dan, que realmente es vergonzoso, qué sé yo, aduana y comercio exterior, en algunos lugares empiezan con 1.400.000. Bueno, por eso. Legales, 1.400.000. Roy, gracias por venir. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Después de tanto tiempo. Es verdad, es cierto, hace un montón que no nos vemos. ¿Todo en orden? Todo en orden. Che, ¿cuánto gana un subsecretario en la 4 ciudad? 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Bueno, ¿es la mitad de lo que gana un senador? Y está en proporción está bien Sí, el subsecretario. No, con esos salarios, sí. En la Argentina eso habla a las claras, perdóneme que lo digo, pero si un secretario de Estado gana 4 millones y un senador gana 9, los senadores ganan poco. En proporción, decís vos. Mañana voy a una... Sí, un reclamo. ¿Por eso sos candidato a senador? Claro. Pero no tengo, si haces esa comparación, tengo razón. El senador, la responsabilidad de un senador es muy grande, o sea, representa al distrito, ¿no? Yo sé que por esto me sale el politólogo adentro, pero fuera de broma lo digo. La representación representa una provincia. Son 3 por lugar y representa en este caso, la capital federal representa 3 millones de porteños. Es el segundo cargo en importancia respecto a la ciudad después de jefe de gobierno. Porque el Congreso está formado por 2 cámaras. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina y el Senado representa a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que vos vas a discutir los problemas nacionales no en representación del pueblo, aunque sí, pero sí, técnicamente vas a representar a tu distrito, ¿sí? A la provincia, en este caso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, los intereses de tu provincia, claro, digamos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene rango de provincia, lo mismo. Y que la Constitución es muy clara, que dice, si algún día la Constitución Nacional, si algún día la capital de la Argentina se trasladara a otra ciudad, la Ciudad de Buenos Aires va a seguir enviando representantes al Senado. Claro, es como un Estado autónomo subnacional. Ahora, es por eso que los gobernadores sí tienen incidencia sobre el accionar de los senadores en el Senado y no sobre los diputados de su provincia en la Cámara de Diputados, porque los diputados representan al pueblo. Sí, igual cuando pueden, también tratan de buscar el respaldo en la Cámara de Diputados o de hacer, qué sé yo, otro tipo de cosas, ¿viste? Pedir, acordar, negociar, no lo sé, pedirán leyes a cambio de otras leyes, harán cosas. Bueno, eso es la política misma. Sí. Pero en el Senado un voto es muy importante porque son 72. Entonces, claro, en la otra son 257, se diluye más. Un voto es muy, muy importante. Bueno, pero una provincia aporta menos senadores que diputados. ¿Cómo? Una provincia aporta menos senadores que diputados. Obvio, en proporción. Obvio. Es proporcional a la cantidad de habitantes que tenés. Por eso la mayor cantidad de diputados es de la provincia de Buenos Aires. Mira, vamos de mayor a menor. Hablemos primero del laburo en la ciudad. Sí. Después quiero hablar del socialismo en general. Dale. Y si querés después nos quedamos con la candidatura para saber qué aportarías vos con tu candidatura. Y cenamos después, porque... No. Si encontramos mesita... No te dije, todo eso en 5 minutos. No, aparte para que socialistas hablan mucho, viste, que están acostumbrados al meeting, a hablar, a leer, entonces hablan mucho. Es difícil el laburo en el área de cultura en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, que es tan cosmopolita y que tiene una movida cultural, te diría que una de las mayores del mundo. Es apasionante. A ver, lo que primero hay que saber, que en general para los analistas políticos creo que es bueno, es que siempre la gestión de cultura en la ciudad, gobierne quien gobierne, es progresista. Porque la cultura es progresista en la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, es un cargo de laboriosidad, de trabajo, pero muy específico. No es un cargo de exposición política. Por encima nuestro está la ministra. Es un laburo de mucha gestión,
porque la cultura de la ciudad, como yo siempre digo, es inasible, es tan grande que llega un momento que cuando vos das la vuelta a todo el carrusel que hay de actividades, cuando llegás a la última ya tenés que estar preocupado por un problema del primero que fuiste a visitar. Vos pensás que en la ciudad de Buenos Aires vos tenés la cultura público-estatal, que es inmensa, desde el Colón, pasando por el Complejo Teatral Buenos Aires, pasando por la Usina del Arte, los centros culturales, los museos, las 27 bibliotecas públicas que tiene la ciudad. Eso es todo público y funciona bien. Obviamente que hay diferencias y sesgos distintos cuando gobierna uno o gobierna otro, pero en general funciona bien. Y después tenés toda la cultura independiente, a la que hay que acompañar, a la que hay que ayudar, a la que siempre, obviamente, la cultura independiente pide más acompañamiento, más presupuesto, quizás con razón. Los recursos son finitos, pero la cultura independiente es un semillero, ¿sí? Y después tenés la cultura comercial, ¿sí? Que es muy importante, que tiene obviamente vínculos con la ciudad, porque no puede la cultura comercial. ¿Cuál es la cultura comercial, por ejemplo? El teatro comercial, los cines, los festivales, ¿no? Entretenimiento. El entretenimiento siempre tiene un vínculo con el lugar en donde está funcionando. Hay una relación entre público y privado y tiene que ser así. Entonces, tenés una matriz gigantesca, ¿no? Vos tenés el cine, el teatro, la industria editorial. Culturalmente, Buenos Aires, o por la oferta cultural, digo, Buenos Aires, ¿a qué ciudad se parece? Mira, yo te voy a dar parámetros. La ciudad de Buenos Aires es la que más teatros independientes tiene en el mundo, solo superada por Londres. Para que vos te des una idea. Ajá. En la ciudad de Buenos Aires hay más de entre 160 y 180 teatros independientes, o sea, son salas que tienen, lo máximo que pueden llegar a tener son 120 butacas, y vos tenés salas de 40, de 50, de 70. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, para los actores y las actrices es como el potrero del teatro. Incluso el teatro comercial trata de preservar al teatro independiente, siempre está preocupado. Yo conozco muchos empresarios que... Porque necesita sacar semillero. Pero es el semillero. No, son los cebollitas, digamos. Claro, es muy importante. Aparte, tiene una riqueza, no es que solamente no lo tratemos de cantera, que ya de por sí es muy importante porque es formativo, sino que es de altísima calidad las obras que se producen acá. Vos podés estar todo el año, vos pensás que hay entre 160 y 180, nada, después estás todo el año viendo teatro independiente y no repetís. Y son obras de muy buena calidad, con gente apasionada por el teatro, que es su vida, y que están arreglando la silla, que se les rompió la banqueta, que improvisan y saben cómo arreglar el tacho de luz y el sonido, y es una cosa muy, muy... de mucha mística, de mucha pasión, que cuando vienen los extranjeros acá, dicen, los que saben de teatro, dicen, wow, esta ciudad es impresionante. Lo mismo que la cantidad de librerías que hay, y lo mismo, por ejemplo, la cantidad de bares notables que tiene la ciudad. Tiene 80 bares notables, que son bares que tienen una trayectoria, ¿no? O porque en su solar pasaron muchas cosas, o porque en el bar pasaron muchas cosas, o porque son íconos que se empiezan a hacer conocidos a nivel internacional, como sucede con la librería del Ateneo, la que está en la avenida Santa Fe, que algunos dicen para los rankings de belleza de las librerías, que es la más bella, sí, o una de las más bellas del mundo. Nosotros tenemos una librería, la librería de Ávila, que es la famosa librería del colegio, para que ustedes se ubiquen, enfrente del Colegio Nacional Buenos Aires. Fui. ¿Sí? Bueno, esa centenaria. Esa le pelea a una de Lisboa el título de la más vieja del mundo. Me imaginé, porque es centenaria de verdad. Es la más vieja de América. Sí. Por lejos, ¿no? Bueno, mirá, todas esas cosas son una riqueza increíble, no es inagotable. La cultura en la Argentina, obviamente, pero en la ciudad de Buenos Aires es algo increíble. ¿Vos en qué ciudad tenés el Colón
y a 2 cuadras tenés el Cervantes. El Cervantes, claro. Y a 9 cuadras tenés el Palacio de la Libertad o el CCK, como lo quieran llamar. Y cerca tenés el Teatro San Martín. Y el Teatro San Martín es una cosa impresionante. Sí. ¿Qué es lo que le falta para mí a la ciudad? Que no es culpa de esta gestión o de la anterior, es una construcción cultural. La ciudad de Buenos Aires tiene un embudo en el casco céntrico, ¿no? Pasa todo en el casco céntrico. Y la ciudad necesita un proceso creciente, que ya se ha descentralizado mucho, de descentralización. Vamos al tema de cultura con esto, a mi tarea. Una de las tareas que yo tengo en este tiempo y en el que quede como funcionario es hacer un diagnóstico de la cultura de Rivadavia para el sur, que como todas las cosas de la ciudad son 2 ciudades distintas, de 2 velocidades, de Rivadavia para el norte. Buenos Aires no tiene nada que envidiarle a cualquier capital europea, pero de Rivadavia para el sur hay muchas carencias. Si bien hay lugares preciosos, hay pujanza en muchos lugares, pero hay muchas más carencias. Eso nunca no es que nunca lo entendí, pero todos los funcionarios que pasan se desviven diciendo todo lo que hacen por el sur. Pero el sur nunca despega. Bueno, pero por eso... entiendo. Sí, es verdad eso. Yo Pero por eso, nosotros, por ejemplo, un segundo, con cultura... En realidad queremos saber bien. Nosotros hicimos un listado muy completo que lo estudiamos, lo chequeamos. 400 instituciones y asociaciones culturales tiene la ciudad de Buenos Aires de Rivadavia para el sur en las comunas del sur. Públicos, estatales, comerciales e independientes. Estamos visitando una por una y no con Zoom o mandando un mail, sino que yo estoy yendo con mi equipo y mi equipo está yendo personalmente a cada uno de esos lugares. Es una de las tareas que me pidió la ministra y vamos a tener un informe y un diagnóstico porque ya estoy viendo algunas cosas. Hay en los barrios, estos lugares culturales nos plantean que hay mucho centrismo, valga la redundancia, en el centro de la ciudad y que hay que activar más la cultura asociada en cada uno de los barrios. Porteñocentrismo. ¿Te gusta la definición? Sí. Porteñocéntricos. Sí. ¿Y cómo es el tipo de trabajo, de apoyo? Me imagino que va a haber algún tipo de subsidio, cuestiones económicas o de mantenimiento, pero digo, vos decías recién vas a recorrer, haces un informe. ¿Cuál es la mecánica de trabajo y de apoyo de todos estos lugares que vos estás mencionando? ¿Qué se hace concretamente desde la subsecretaría? Acompañarlos, que es muy importante, fue muy importante, por ejemplo, en la pandemia. Por supuesto que hay subsidios, no están dentro de mi subsecretaría. Yo tengo el objetivo que me lo otorga las incumbencias de la subsecretaría de establecer un contacto con todos los actores culturales que existen en la ciudad y conocer sus problemas. Después existe programa de mecenazgo, subsidios, hay leyes especiales, ley del teatro, ley del libro, como a nivel nacional. Obviamente que como en todas las cosas de la gestión pública y de la vida social, política, económica y cultural de la ciudad, hay demandas, y las demandas siempre son mayores que las posibilidades que tiene el Estado, ¿no? Pero sí, hay distintas direcciones y subsecretarías que se encargan de cosas más puntuales. Por ejemplo, la organización de un festival demanda muchísimo tiempo, hay mucho trabajo puesto ahí específico. Es un trabajo distinto al que yo hago, ¿sí? Por ejemplo, la dirección que tiene que ver con la industria editorial, las bibliotecas, las librerías, o sea, el mundo de la lectura y del libro, tiene un trabajo muy específico con todas las ferias que hay en la ciudad de Buenos Aires, comenzando por la más importante, pero pasando por la feria del libro raro, la de los editores independientes, la de los anticuarios. Es mucho trabajo, solamente por un arte, ¿sí? Un área, el tema del el impulso a la lectura. Nosotros hicimos un trabajo, en realidad eso lo hice antes, porque yo elegí este área porque yo presidí la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados de la Nación y en la legislatura. Y bueno, tuve contacto con muchas instituciones y protagonistas. Hay nuevos protagonistas de la cultura. Con el mundo de la digitalidad, la fusión de los distintos eventos culturales que se van generando. Por ejemplo, ahora en el mundo de la industria editorial y de los libros, es muy importante el rol de los bookfluencers. ¿Sí? Nosotros tratamos de trabajar
con los bookfluencers, cuando yo era presidente de la Comisión de Cultura, quedó a medio hacer, es una tarea pendiente, una ley de impulso de la lectura, en donde hay todo un debate. Vos decís, los chicos no leen. Y entonces ellos te dicen, nosotros leemos, pero no leemos lo que ustedes quieren. Y hay un boom de la lectura juvenil que se manifiesta en que cada vez más en todas las ferias hay un sector importante de el lector y la lectora juveniles, ¿no? Es un mundo fascinante que además viene con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, es decir, es un mundo inasible, apasionante e inasible. Bien, nos corremos la cultura ahora, porque si no, es verdad que nos podríamos quedar hablando, ¿no?, de la cultura un montón de tiempo. ¿Qué pasó con el socialismo todos estos años? Mira, ¿cuándo fue la mejor época del socialismo? En Wiener. Vos no sé si te acordás que Wiener, en la famosa elección que Cristina arrasó con el 54%, el político más votado en la Argentina después de Cristina fue el socialismo, fue Wiener, sacó 4 millones de votos. Sí. Entonces, a ver, sintéticamente, porque es una historia de un siglo, el socialismo más de un siglo, se fundó en 1896, fue un partido muy importante hasta los 40, llegó a tener 47 diputados nacionales. No es casual que una de las avenidas más estratégicas se llame Juan B. Justo, porque para poner el nombre de una avenida tenés que tener representantes que voten eso, sí, ¿no? Y Juan B. Justo creo que se lo merecía. Pero vino el peronismo y el peronismo provocó una crisis identitaria del Partido Socialista muy grande, porque el peronismo le arrebató un montón de ideas y de leyes de lo que se llama el nuevo derecho. ¿Sí? El derecho protectorio de los trabajadores, leyes como planteaba Fer. Se los apropió. Se los apropió, está bien, pero si fue para que mejoraran los trabajadores, bueno, en ese momento el socialismo no lo entendió, entró en una crisis muy importante, formó parte de la Unión Democrática, fue muy rabiosamente opositora al peronismo, perdió su base social y en el 58, en un famoso Congreso de Santa Fe, se dividió a los sillazos. Y por 40 años existieron partidos socialistas con aditamento, Partido Socialista Democrático, Partido Socialista Argentino, Popular. Y el Popular, de donde yo vengo, de donde era Esteves Boero, Wiener, los santafesinos. Bueno, se reunificó en un hecho que no tenía antecedentes en el 2002 con lo que nosotros decimos socialismo segunda época. Su primer presidente fue una persona, un político de una honestidad a prueba de todo y muy querido, que fue Alfredo Bravo. Sí. Fue el primer presidente. Yo formé parte de esa primera conducción. Y Rubén Giustiniani, que venía del socialismo popular santafesino, era el vicepresidente, el secretario general. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que el socialismo creció en Santa Fe, gobernó 30 años Rosario, gobernó 3 periodos con la provincia de Santa Fe, con 4 gobernadores, porque hasta ese momento, por eso ahora se hace una reforma constitucional, porque es la más vieja de la Argentina, el socialismo nunca podía reelegir. Sin embargo, ganó con 3 candidatos distintos. Fue Wiener, gobernador, fue Bonfatti, gobernador, y fue Lifchitz. Y Lifchitz se aprestaba a ser gobernador con seguridad nuevamente, porque era el que mejor medía, y murió por el COVID, y de una manera honorable. Todo el mundo le decía, cuídate, vos sos gobernador. El tipo murió esperando su turno. Se contagió, no tenía la vacuna como tenían otros políticos, ¿sí? Y se murió, ¿no? Eso también habla de que los socialistas a veces seremos no atractivos mediáticamente. Pero si vos tendrías que... Cerra, dale. Pero me parece que es un partido que ha dado muestras de mucho trabajo, de una gran ética, y ahora, antes que me lo digas vos, el socialismo cayó en Santa Fe, ahora de vuelta volvió a resurgir, hemos ganado una de las 3 categorías, pero bueno, tratamos de pelear y de ofrecer candidaturas que sean buenas. Por eso yo también creo que el socialismo y la socialdemocracia, si vos me querías hacer una pregunta en ese sentido, se merecen una oportunidad en la Argentina. Pero está bien, pero si vos tuvieras que decir, yo creo que por ejemplo hoy el peronismo está en crisis porque no está pudiendo construir un mensaje hacia el futuro, sí, ¿no? Pero si vos tuvieses que preguntarte y tratar de encontrar en el espacio cronológico histórico
¿Cuándo el socialismo perdió la oportunidad de engancharse de vuelta en la historia política? ¿Cuándo fue? Después de También Wiener. en la mejor, desde mi punto de vista, yo tengo mis diferencias con los socialistas santafesinos, es no haber aprovechado el momento de Santa Fe y el conocimiento de que había de Wiener y la buena ponderación política. Es como si el Frente Amplio en Uruguay no hubiera aprovechado a Tabaré por cuestiones internas. Bueno, en la Argentina, el socialismo a nivel nacional, esta es la crítica que yo hago, yo he ido a interna con los santafesinos, hemos perdido dignamente, porque no se puede comparar la magnitud del socialismo santafesino con el socialismo porteño, pero nosotros no supimos aprovechar ese momento por una visión muy santafecentrista, ¿sí? Y entonces vos, por más que gobernés bien en tu provincia, por más que te ponderen bien en tu provincia, vos tenés que entender que este es un país muy complejo y no podés venir a la ciudad de Buenos Aires a hablar mal de la ciudad de Buenos Aires, como hacen muchos candidatos santafesinos, ¿sí? Esto lo hicieron, está grabado, no lo digo yo, lo hicieron quienes gobernaron Santa Fe y lo hicieron todos los que se han postulado, de Enrique Esteve, pasando por Mónica Fein, pasando por Esteban Paulón, todos siempre han hecho campaña planteando que el problema de la Argentina era la inequidad que hay entre la ciudad de Buenos Aires y las provincias, que yo creo que hay una parte de eso, pero no es ya por culpa, como en la época de las guerras civiles, cuando vivía Mitre, por culpa de los porteños, porque los que se sientan en el sillón, que determinan que las empresas se radiquen, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires para tributar, ¿sí? O que han tenido peso incluso para elegir a los intendentes, no han sido técnicamente los porteños, han sido sanjuaninos, han sido tucumanos, han sido riojanos, han sido santacruceños. Entonces no es un problema de los porteños. Entonces yo creo que el socialismo santafesino se ha equivocado en venir a hacer campaña acá diciendo el problema son los bonaerenses de la periferia de la ciudad y la ciudad de Buenos Aires. No se puede hacer campaña así, porque no es que acá viven 3 millones de millonarios. No, es una ciudad sufrida también. ¿Por qué crees que el socialismo está ahí a pelo a tu visión de hombre político? Sí. ¿Por qué crees que el socialismo está tan desmejorado en términos electorales, pero también tan débil en términos ideológicos en el mundo? Porque hoy en el mundo hay una derecha que utiliza la palabra socialista o zurdo como un insulto. Bueno, yo pienso que hay, no sé si te va a satisfacer esta respuesta, pero yo pienso que en la historia de la humanidad hay ciclos pendulares, ¿no? Es evidente que en este momento hay una ola de ultraderecha en el mundo que se manifiesta en distintos países con las particularidades de esos países, pero tiene una característica, esta oleada, que por más que Milei sea anarcocapitalista y Trump sea un tipo proteccionista, no se sabe bien qué tipo de proteccionismo ni de qué está hablando muchas veces Trump, ni tampoco se entiende bien qué es anarcocapitalismo y de qué está hablando Milei muchas veces, pero esa es una diferencia. Pero coinciden en lo siguiente, coinciden en que es un proyecto político en donde el Estado debe ser gobernado por los poderosos, como hace 100 años, en la Belle Époque. Coinciden en desprestigiar y despreciar a la democracia y a lo institucional, a la república, abogan por un retroceso de los derechos y son proclives a los discursos violentos y de odio. Eso, si vos los comparás, todos los gobiernos que hay de ultraderecha, más o menos democráticos, tienen esas características. Ahora, la mala prensa de los socialdemócratas, porque hay varios tipos de socialismo, pero el socialismo que gobierna el mundo y que le ha dado las 3 décadas de mayor paz, de no guerras mundiales, pero de menos desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen, sin afectar a la economía de mercado, me refiero a las 3 décadas después de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo, ha sido la socialdemocracia. Yo soy socialdemócrata. Entonces el otro día un periodista me decía, ¿cuál es el modelo del socialismo? Porque siempre hay algunos periodistas que te preguntan, ¿cuál es el modelo de su socialismo? Como yo lo veía que el periodista tenía mucho sesgo a favor de Milei, yo le pregunté con todo respeto, decime, ¿no te parece más extraño hablar de anarcocapital? Háblame de un país que se ha gobernado por una persona que te diga desde la presidencia que él es un topo que quiere destruir al Estado. Porque eso, según la Constitución, es traición a la patria.
Yo no conozco ningún presidente democrático, no democrático, dictatorial, que diga una barbaridad así. Entonces yo le digo, vos me preguntás a mí qué es el socialismo. Mire, yo te voy a explicar. El socialismo gobierna cruzando el charco, Uruguay. Gobierna Chile. Es socialdemócrata Lula, es socialdemócrata el presidente de Colombia, es socialdemócrata la presidenta de México, era socialdemócrata Biden, era socialdemócrata Trudeau, es socialdemócrata Pedro Sánchez. Hasta hace poco el socialismo gobernaba Portugal, ahora gobiernan los laboristas que son socialdemócratas en Inglaterra. ¿Quién está en minoría y en mayoría? Te puedo poner ahí un problema. Los socialdemócratas, porque es una idea socialista democrática, que ganan y pierden elecciones. En todos esos ejemplos que diste hay muchísimos matices, Pero claro, pero como hay muchísimos matices, pero para Fer, ¿por qué le exigen Igual al entiendo el socialismo? punto, Pero ¿por qué le exigen al socialismo que tiene que ser una unanimidad? Somos socialdemócratas. Lo que pasa es que hoy dice, como dice Ernesto, hoy sos socialista, sos zurdo, sos comunista. Sos comunista, Bueno, claro, está bien. hay un sinónimo Por eso, ahí que es incorrecto. Pero lo primero que hago es agradecerte la posibilidad de estar acá, porque a mí me interesa que a nosotros nos den lugar en los medios de comunicación, porque el gran enemigo, públicamente dicho por él, no es ni el trotskismo. Fíjate que él no habla de Bregman ni de Solano, él habla de la socialdemocracia. Él cuando dice muerta el socialismo, él se la agarra con Pedro Sánchez, que es un presidente democrático, en un sistema parlamentario, que te tiene que sacar el sombrero. Sí, hoy en día está con unos quilombos bárbaros. Sí, tendrá quilombo como tienen todos los gobiernos. Como tienen todos los gobiernos. ¿Qué te preocupa más? Sí. ¿Te preocupa más? ¿Qué te duele más? No es que me duele, creo que es peligroso. Que el presidente Javier Milei diga lo que dice la socialdemocracia, o que Alberto Fernández se autopercibiera socialdemócrata. Bueno, pero ahí. Pero escúchame, pero es un valor. Mirá, yo quiero sacarme una culpa que a veces tienen los socialistas que no tienen los peronistas. Dale. Vos le decís a un peronista, no, pero vos en la década del 90 destruiste el país, y Menem, bueno, Menem no era peronista, o somos todos peronistas, claro, pero hay diferencia. Ahora, yo te voy a responder a vos como un peronista. Dale. Que está bárbaro que Alberto Fernández diga que es socialdemócrata. Si no tiene que la socialdemocracia ser patrimonio del socialismo. Mi sueño es que haya un proyecto socialdemócrata gobernando la Argentina, en donde el Partido Socialista sea un protagonista ineludible. Porque sería ridículo que en un proyecto socialdemócrata... la verdad que si viene Alberto Fernández y te dice yo fui un presidente socialdemócrata, uno empieza a dudar si viene un gobierno socialdemócrata. Pero escúchame, pero de vuelta sigue el trauma. ¿Por qué los kirchneristas... Pero pará, es muy bueno lo que dice, pero ¿por qué los kirchneristas no se avergüenzan de Menem o de la AAA, o de López Rega, o de Isabelita, y yo me tengo que avergonzar a Alberto Fernández? Dejalo que él diga que es socialdemócrata y que admira... Pero lo que quiero decir es que la idea socialdemócrata no es una idea utópica, gobierna, es práctica, tiene matices, no importa, puede perder la elección. Ahora Pedro Sánchez, antes gobernó Felipe González, que modernizó a España, y después gobernó Zapatero, que introdujo nuevos derechos. La socialdemocracia alemana. Francia fue gobernada por Mitterrand, claro, un presidente, Alemania, lo quiero decir, del carajo, un buen presidente, ¿me entendés? Y tuvo su lío de alcoba, esto, lo otro. Y vos lo que decís, el anarcocapitalismo no gobierna en ningún lado. Es que así como definición, digamos, es ¿no? que esto es una locura lo que está planteando este presidente. Va a terminar mal la Argentina. Los indicadores de hoy es la repetición de una manera exacerbada de 3 planes y medios económicos que tienen absoluta similitud con este. Nada más que este es reloaded, es una cosa exacerbada. Si vos querés buscar puntos de coincidencia con esto, tenés que ir, esto en 70 años fue. Esto es idéntico, muy parecido al plan Quiroga-Bacena-Alzogaray de la dictadura de Onganía. Es muy parecido al plan Martínez de Oz de la dictadura. Es muy parecido al plan Cavallo Menem de la década del 90. Y es parecido al último año y medio del mismo protagonista, del Toto Caputo, del actual ministro de Economía, que era ministro de Economía con Cavallo. Ahí te digo algo. Sí. No soy economista. Ernesto lo va a poder explicar muchísimo mejor. Yo lo que digo es, tal vez sea cierto, lo dejaría caminar para ver si efectivamente es cierto, pero también alguien te podría decir, también es cierto que los últimos 40 años no funcionaron. Pero, permíteme. Porque si no, no estaríamos en Milei. Es que ese es el tema. Obvio. Porque Milei es consecuencia de Alberto, de Macri, de Cristina, de Néstor, de la Alianza. Obvio. Milei, entre otras cosas, es una respuesta al fracaso
de los proyectos de los partidos tradicionales en la Argentina en general y al hartazgo de los argentinos y las argentinas de 16 años en kirchnerismo en sus distintas variantes. Sí. Como se dice en física, en ingeniería, se fatigó el material. ¿Viste cuando un material tiene fatiga? La gente se fatigó del kirchnerismo, se fatigó de las bajadas de línea en las cadenas nacionales, se fatigó además de que, a ver, Alberto Fernández le entregó Cristina le entregó con el 27% de pobreza a Macri. Macri le entregó con más pobreza a Alberto Fernández. Alberto Fernández le entregó a Milei con el 41.7%. Y todavía vamos muy mal después de todo lo que dijo que se iba a subsanar rápido si bajaba la inflación Milei. Pero a lo que yo voy de este análisis que es interesante que vos haces, es que la Argentina tiene ciclos. Y vos hablás de los últimos 40 años, ¿sí? Pero este modelo de fanatismo de ortodoxia política monetaria, política fiscal, fanatismo de desregular la economía, fanatismo de importar. Vean los videos históricos, lo que los chicos ahora estudian. Esto ya se hizo. Sigo más. Privilegiar la política extractiva de recursos naturales, desindustrializar al país, repetir como un mantra que vamos a darle de comer al mundo, repetir como un mantra que van a venir las inversiones cuando hagamos todo esto. Fracasó. Y lo que pasó después de cada fracaso, que vino el populismo que vos planteás. Y empeoró todo, y volvió el ciclo. Pero, ¿quién comenzó esto? No lo comenzó el populismo. Porque si no terminamos como Milei, decimos que el problema de Argentina es cuando aparece la democracia. No, el problema es que se equivocó una élite a la que yo como socialista respeto mucho, porque me gusta mucho la historia, leo mucho de historia. Yo a los 18 años no hubiera dicho esto, pero yo soy un estudioso de la generación del 80 y de los hombres que fundaron el Estado argentino, porque eran unos cráneos. ¿Sí? Ahora, ese modelo tenía un lado B. Ese lado B lo representó el radicalismo, porque dejaba un montón de gente afuera. Entonces, esos proyectos elitistas que querían no desarrollar un país industrial, sino vender carne y vender trigo, construyeron lindos monumentos, un buen sistema de salud, crearon la ciudad de La Plata, crearon el Estado argentino, pero crearon las condiciones para que surjan partidos populares que representen a la clase media, a la clase trabajadora. Roy, entonces el inicio del problema es ese. Ahora, vos lo dijiste, ¿no? Es socialista si lo dejamos. No, olvidate, vos los socialistas, escúchame, vos los socialistas, bueno, te venden un no, auto, pero está bien. te venden un auto sin motor y vos te lo llevas. Estás media hora y te convence. a jugar para los votos no. Escuchame. A jugar por los Pero votos no. pará, Roy, pero hay una realidad que eso te quería decir. Lo que ustedes, hay algo muy particular socialista, a mí me tocó, soy de una generación que me tocaron muchos profesores socialistas, y era muy común. Ustedes fueron tradicionalmente un partido de la cultura. Igual incluso también hay que decirlo, el Partido Comunista también lo era. Históricamente eran muy cultos. ¿Por qué crees que eso ya no logra seducir a los jóvenes? Porque el problema es que es muy raro que un pibe entre 16 y 29 años, o 16 y 21, se vea seducido por el socialismo, pero sí puede llegar a decirte soy anarcocapitalista. ¿Dónde está la clave en la que no seduzcan a los jóvenes? No, bueno, estos ciclos que yo planteo de péndulo, ¿sí? Y después yo relativizo esa visión que vos tenés, pero no porque sea inexacta, porque tiene una parte de verdad y otra parte inexacta. Las sociedades actuales están divididas a la mitad. Si un gobierno hace una elección y te gana con el 70%, desconfía de esa elección. No hay elección de esas características, seguramente es un país autoritario, semidictatorial, ¿viste? Con una fachada. Si un gobierno, si un proyecto político gana la presidencia de un país en el mundo actual por el 55%, es goleada. Se dice, es una elección contundente. Pero después hay un efecto de ilusión óptica, política, porque hay otro 45% que no te votó. Entonces, hoy en la Argentina, el sesgo y la polarización, yo estoy en desacuerdo, no es Milei Cristina. Eso le conviene decirlo al kirchnerismo para ver si remonta. Sí. Hoy la división en la Argentina es Milei sí, Milei no. Y yo te digo que por más propaganda que haya, por más que los grandes diarios
lo protejan bastante a Milei, a pesar de cómo él ataca y critica y desprecia. ¿Cómo dice? Milei dice que lo atacan todos los. Bueno, que lo ataca el grupo Clarín, claro, que lo claro, ataca la está Nación. bien, pero cuando lo tienen que defender, lo defienden. No importa, yo defiendo que los medios de comunicación tengan su línea editorial. Me parece que es imposible un país democrático en donde se prohíba eso. Entonces yo no tengo problema. Pero el tipo tiene una cohesión mediática, ¿entendés? Y con todo lo que la gente, una parte de la clase media, soportó esta fatiga de material con el kirchnerismo, el tipo en este momento tiene un 50% de gente que lo rechaza, pero mal. Hay gente que acá siente vergüenza por cómo habla este presidente, vergüenza por lo que dice a nivel internacional. Es 50%. Entonces yo soy optimista. Vos me decís, hay jóvenes que... Pero hay otros 50, ¿viste? Pero hay otros 50, pero vos siempre estás por el otro 50. No, pero vos también estás por el otro 50. Está bien, Déjame que te plantee el otro 50, si no parece que... Claro. No, lo que pasa es que la pregunta de él, Fer, es ¿por qué hay jóvenes que no le dan bola al socialismo, al progresismo? Yo digo, hay muchos, nada más que es el 50%. ¿Sí? Y si yo te digo a nivel internacional, vos vas a Estados Unidos, la juventud no sigue a Trump, sigue a Bernie Sanders. Yo he estado en un mitin de campaña de Bernie Sanders. Es un tipo de 82 años, que la tiene clarísima y que hay un montón de jóvenes que lo escuchan y mucho. ¿Entendés? Entonces hay para todos los gustos, hay un 50%. Roy, y ya te despedimos, Sí. que tenemos un montón de cosas todavía en el programa. Dale. Y gracias por la visita. No, por favor. ¿Candidato a senador por el socialismo? ¿En una interna? ¿Precandidato? No entiendo. Bueno, obviamente que en principio por el socialismo. Sí. Ahora, el Partido Socialista es un partido que siempre ha hecho, como la mayoría de los partidos políticos en la Argentina, porque es imposible gobernar. Alianza. Después veremos, pero nosotros trabajamos para que haya, para que vuelva a haber un senador socialista. Oye, ¿y alguno? No hay un socialista, el último fue Giustiniani, que se fue hace 6 años, pero desde Palacios no hay un senador socialista porteño. Wow. Ah, ok. Me puse una mochila importante. Ah, la pucha. Sí, bueno, vas a tener que laburar mucho. Sí, bueno, o venir con el sombrero de Palacio, que usaba un sombrero muy característico también. Y me voy a dejar los bigotes Los también. bigotes largos, sí. Hoy pasé por la casa de Palacios ahí en Charcas. Beruti. No, en Beruti. No, es Charcas. La casa de Palacio está en Charcas. Ah, no, en Charcas, perdón. Los Te socialistas dije siempre cualquier estuvieron cosa. enojados porque muchas leyes las hizo No, Perón, en que- Charcas. En te dije Charcas. En cualquier Charcas, cosa. claro, sí. La biblioteca, hay una biblioteca ahí muy importante. Hay una biblioteca, la biblioteca de él. Sí, la biblioteca de él, que es muy importante. También. De hecho, porque abandonado, pasé ¿no? caminando con mi mujer que es sobrina, nieta de Alfredo Palacio. Entonces me dijo, acá era... Sí, hay una generación que dice, yo tuve un abuelo, un nieto, saca la foto, Sí, viste, sí. toda Sí, sepia sí. de... Y ella tiene la fotito. Ay, qué ¿viste? genial. Con En el escudo brazos. del partido. Y bueno, decirle Bueno. que me vote. No me meto en el voto En el de cuarto nadie. oscuro, nada. No me meto en el voto de nadie. Bueno, muchas gracias. Roy, gracias por la visita. Gracias. Roy Gracias. Cortina. Gracias. Era subsecretario, ¿no? De Cultura, no, porque después Sí, terminó hablando sí, de... sí. Pero bueno, me Sí, parece... sí. Bueno,